la persona con la que necesito conversar. Pero qué lugar más interesante. Doctora, qué honor tenerla aquí. Asumo eres historiador. Ciertamente, mi nombre es Max de la Vega y Galán y no tiene idea cuánto deseaba conversar con usted. ¿En qué te puedo ayudar? Bueno, verá, me preocupa y me duele bastante la actitud de muchos panameños con respecto a la cultura de nuestro país. La mujer cuna de Panamá. Recuerdo cuando lo escribí. He leído todos sus escritos. Este, por ejemplo, La cultura Chocó, estudio etnológico e histórico. Describe perfectamente las costumbres y tradiciones de nuestros primeros indígenas. Leí también sus 70 artículos científicos. Me he declarado su admirador. Pero qué amable, muchas gracias. Por nada, doctora. Le comentaba que muchas personas insisten en que tenemos un bajo nivel cultural, bajísimo, dice. Pero eso es falso. Panamá es un país subdesarrollado, pero tenemos una gran cultura nacional. Una cultura maravillosa que tenemos que conocer y divulgar. Me emociona mucho lo que estoy escuchando. Pero es que es así. Los historiadores sabemos que mucho antes que se creara la República, Panamá era una nación con un territorio, una identidad, una cultura y una historia. Panamá nació con un palacio, porque el primer presidente, Manuel Amador, mandó a construir el Teatro Nacional. Sí. Y el Teatro Nacional es un palacio. Lastimosamente, después vino una época donde se perdieron todos los valores. Así es. Doctora, mi abuelo me comentaba que usted era una mujer que no temía ir contracorriente. Cuando la gente quiso adoptar costumbres extranjeras, usted insistía que miráramos lo nuestro. Cuando la gente se lanzó a una supuesta modernidad y quiso destruir el pasado, usted insistió que este se debía mantener presente. Sus contribuciones la convirtieron en la persona más joven en recibir la Orden Vasco Núñez de Balboa, la Orden Manuel José Hurtado, la de Belisario Porras, y también fue admitida en la Academia Panameña de la Historia. También fue vicepresidenta del Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO. ¿Qué le permitió a usted desarrollar esa visión que tan pocos tenían? No, sin duda, fue mi preparación universitaria. A los 16 años me fui a Argentina para estudiar en la Universidad de Buenos Aires. A los 22 años ya tenía un título de profesora en historia y un diploma como técnico de museos. A los 25 un doctorado en antropología. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de las siguientes fuentes para que por favor las anoten. Vamos a estar hablando de Ángel Rubio, Manuel F. Zárate, Dora de Zárate,
de Hernán Porras. Aprendan esta lección muy bien porque ustedes son los que van a seguir trabajando con esta lucha de guardar todo nuestro patrimonio histórico. Ahora, fueron tantos libros los que usted publicó, doctora. Arte precolombino de Panamá, por ejemplo, Panamá indígena. Panamá indígena, sí. Recuerdos inolvidables. Ese libro es fabuloso. Sí, mucho trabajo. Y por cierto, uno de sus primeros estudios fue sobre los cunas y los chocobes en Darién. Así es. Yo casualmente tengo esta publicación suya. Esta fue mi tesis doctoral. Ajá. No me lo vas a creer, pero esto lo escribí en nuestro viaje de luna de miel. No puede ser. Mira, todas estas fotografías las tomamos cuando fuimos de expedición. Qué fascinante. Sí, las niñas cunas. Muchos recuerdos. Ahora, las personas usualmente van de luna de miel a algún lugar con playa, a pasarla bien. Usted se dedicó a estudiar a los indígenas. Así es. Y fue el mejor viaje de novios para mi esposo y para mí. La carretera panamericana se iba expandiendo y ya llegaba desde Alaska hasta Panamá y de Colombia a Chile. El único punto que la interrumpía era el tapón del Darién. Había mucho interés por abrir camino a través de la selva y conectar el continente. Bueno, adelante. Gracias. Yo había escuchado de este señor de origen ecuatoriano que se preparaba para una gira a través del tapón del Darién y quería que me incluyeran en ella. Bueno, profesor, yo estoy aquí, soy antropóloga. Yo acabo de graduarme de la Argentina. Me interesa muchísimo acompañarlo en su nueva travesía por el Darién. Así que cuénteme un poco. ¿Estás segura de eso? Sí, muy segura. Estoy preparada. ¿Usted está clara que vamos a pasar por aldeas en donde hay nativos que jamás han visto forasteros? Bueno, eso es precisamente lo que busco. Ese es mi campo de estudio. Su campo sin hoteles, sin pensiones, sin restaurantes, mosquitos. O sea, no va a ver la luz del día. No, Daniela, yo sé, y nada de eso me importa. De verdad que es lo que busco hacer. Así que cuénteme un poquito de la travesía que Mire, va a hacer. Vamos a ver. Aquí le muestro la ruta. La ruta arrancamos como dentro de unos 6 meses. Partimos de aquí. Esto nos va a tomar cerca de 20 días. Ese es el primer recorrido. Luego de ahí vamos a cruzar varios ríos, porque resulta que Darién tiene ríos navegables muy bonitos. Y de ahí nos va a tomar cerca de 80 días llegar hasta la costa. Claro que sí. Usted la verdad que es un hombre muy, muy inteligente. Yo creo que hasta me podría enamorar de usted. Oiga, por favor. Me ruboriza. Ok. Entonces. Mire. ¿Pero estás segura de que quieres venir? Serían más de 3 meses en una selva tan densa que casi ni se vería el sol. Serías la única mujer. Probablemente agarraríamos una malaria o una disentería. Ay, no me vas a asustar. Insisto en ir. Bueno, con una condición. ¿Cuál? Tendríamos que casarnos. Irías como mi esposa. Ay, amado. Sí. ¿Sabe, doctora? Buscando en la fototeca, me encontré con esta foto de la expedición Transdarién. ¿La reconoce? Claro que sí. Mi esposo y yo nos casamos y una semana después, el 1 de febrero de 1960, partió la expedición Transdarién. Exactamente. Íbamos en una Land Rover y un Jeep. Sí. La verdad que estos fueron momentos increíbles. Tuvimos que sobrepasar muchas dificultades. Tuvimos que pasar por montañas muy empinadas. Cruzamos como 180 ríos y arroyos. ¡Wow! Y de esos 126 tuvimos que improvisar puentes con troncos y árboles y palmas. ¡Wow! Sí, Usted se convirtió en la primera mujer en cruzar el Darién en un vehículo a motor. así es.
¿Qué pensaba la sociedad panameña sobre la participación de una mujer en aventuras de ese tipo? Mira, la verdad es que no dijeron mucho de eso. No se habló. Hola. Ven, mira que te quiero mostrar. Yo creo que si seguimos esta ruta, en 20 días debemos llegar al tapón. Pasando por allá. Sí. ¿Un río Sí, más? a lo largo del río. ¡Un río más! ¿Cuántos habitantes? Era una época en que estábamos mucho más concentrados en una lucha nacionalista. Eso es porque verdad. El movimiento feminista llegó mucho más tarde. Sí, es verdad. Había mucho fervor por ver ondear nuestra bandera en la zona del canal. Así es. Nuestro enfoque era recuperar la zona y no nos dábamos cuenta que éramos víctimas de un imperialismo cultural. Absorbíamos las costumbres y la propaganda de los norteamericanos. Incluso muchos los consideraban a ellos superiores a nosotros. Apenas algunos panameños como Manuel y Dora Zárate se empeñaban en rescatar el folclore. Pero en general había gran desconocimiento de lo nuestro, de nuestros grupos indígenas y los tesoros arqueológicos de la época precolombina. Señor, encontré algo. ¿Serio? Permiso, permiso. ¡Ey! Good job, my friend. ¡Ey! Good job. Ahora, a llevar esta pieza al Museo del Indio Americano en los Estados Unidos será un logro para Panamá que este artefacto indígena esté allá. Good job, my friend. Te has ganado $1. Toma. Gracias. Cuando quiera lo llevo a otro lugar donde hay piezas más grandes. Really? Perfect. It's amazing. Look. Whoa. Wow. Claro, los famosos huaqueros. Valiosísimas piezas de oro y esculturas de barro y piedra se las llevaban de Panamá a museos privados en Colombia y en Estados Unidos. Y lo peor de todo, con el permiso del gobierno de Panamá. En serio. Todo esto se puede perder si ustedes no nos dan el instrumento legal para detener el saqueo que hoy existe a nivel arqueológico y a nivel de todos los momentos de nuestra historia. ¡Alto ahí! En los meses siguientes, gracias al apoyo del presidente y del arquitecto Demetrio Toral, logramos disolver la sociedad de huaqueros que operaba en la zona del canal. La desidia está acabando con nuestro pueblo. Le está quitando toda su identidad histórica y nacional. ¿Por qué dices eso? ¿No viste lo que pasó en Portobelo? Hasta ahora puedo ojearlo. No, la empresa que está construyendo la carretera de Colón dinamitó el edificio La No. Pólvora. Sí, un edificio de más de 500 años. Parte del conjunto histórico de Portobelo. No puede ser. Sí, estaba en la mitad de la ruta de la carretera y para no desviarse, lo dinamitó. Porque es que todo lo que querían era ahorrarse dinero. Tenemos que hacer algo, reina. Amado y yo considerábamos que debíamos ir hasta lo más alto y pedimos una cita con el presidente Roberto Chiari. Entiendo lo que dice, doctora, pero en estos momentos el gobierno no tiene el dinero para desembolsar.
Señor presidente, lo que yo le propongo es algo muy sencillo. Reactivar la Comisión de Arqueología y Monumentos Históricos creada por el presidente Jiménez en 1946. Esta comisión podría estudiar el asunto y dar recomendaciones para salvar nuestros monumentos históricos. Pero la comisión tendría que trabajar ad honorem. Como le dije, no hay dinero. No se preocupe, señor presidente. A nosotros no nos interesa un salario. Lo único que nosotros queremos es asegurar nuestro patrimonio. Muy bien. Quiero que presidas esta comisión. Y yo te daré todo mi apoyo. ¿Bien? Gracias, señor presidente. Permiso. En marzo del año siguiente, el presidente firma el decreto número 87 de 1962 que le da mayor relevancia a la Comisión Nacional de Arqueología y Monumentos Históricos. Así es. Y lo más importante es que nos encargaba a los miembros de la comisión presentar un proyecto de ley para la conservación de los monumentos. Y la comisión siguió trabajando. Toma, reina. Gracias. Te veo preocupada. ¿Qué te pasa? Sabes que ningún diputado quiere apoyar el proyecto de ley para la conservación de monumentos. ¿No me habías dicho que ya lo habían llevado a la asamblea? Sí, lo llevamos la semana pasada. Es un gran proyecto de ley que nos permitiría salvar muchos edificios y monumentos históricos. Ha sido un trabajo enorme. Pero como uno no tiene palanca, aquí nadie le hace caso a uno. No te des por vencida, reina. Sigue intentando. Tal vez la próxima asamblea sea diferente. Cuando se dio el golpe de 1968, la sociedad panameña se polarizó. Mira, siempre hay gente a favor y en contra de las cosas. Yo conocí a Omar Torrijos desde la época de la juventud. Éramos compañeros y amigos en la Normal de Santiago. Yo sabía cómo era él. Venía de una familia de Santiago muy unida y luchadora. Cuando me nombró en 1970 como directora de Patrimonio Histórico del Instituto Nacional de Cultura, yo acepté. Era una oportunidad que no me habían dado antes, un trabajo técnico para el cual yo estaba capacitada y para el que tenía todas las ganas. Mi meta fue abrir un museo en cada provincia para conectar a la gente con su cultura local, para que se admiraran y se sintieran orgullosos de lo que habían hecho sus antepasados. Uno de sus aportes más importantes fue el Museo del Hombre Panameño. Cuentan que fue un hito agrupar bajo un mismo techo toda nuestra historia étnica y cultural. Esa fue una gran hazaña. Pero el general Torrijos me apoyó y el gobierno se comprometió a dar $800,000 para rescatar la terminal y convertirla en el Museo del Hombre Panameño. Lo inauguramos en 1976 y eso fue un evento emocionante. Teníamos varias colecciones, la antropológica, la folclórica, la etnográfica. Y para guardar las piezas de oro trajimos unas cajas fuertes especiales contra robo. Y sabe que aún con esas cajas fuertes, las piezas desaparecieron. Y el museo, lamento informarle que ya hoy día no existe. No puede ser. Qué tristeza con tanto esfuerzo. Pero está en proceso de remodelación. Doctora, espero que no se sienta mal por lo que le voy a preguntar. Es una pregunta personal. Pregunta. Estoy dispuesta a responderte lo que quieras. Tenía mucho rato que no hablaba con alguien. Sus últimos años fueron muy duros. Sí. A mi hijo adolescente le diagnosticaron cáncer. Y Amado y yo sufrimos muchísimo en verlo a él sufrir y desgastarse. Él estaba gravemente enfermo cuando a usted le diagnosticaron un cáncer terminal. La verdad es que
Yo nada más me preguntaba por qué pasaba todo esto. ¿Por qué tanta tragedia? ¿Por qué a nosotros? Pero usted nunca desfalleció. Incluso después de enterrar a su hijo y estar gravemente enferma, siguió trabajando en su libro, El Nuevo Edimburgo del Darién. Siguió también cabildeando en favor de la Ley de Protección de Patrimonio Histórico. Y con todo y su enfermedad, usted se levantó de su cama para defenderlo frente al Consejo Nacional Legislativo. También en esos últimos meses le escribió a los museos en Estados Unidos para reclamar las piezas arqueológicas nuestras que reposaban en sus colecciones. Claro, y había que hacerlo. Teníamos que seguir el ejemplo de países como Grecia, Egipto, México, que estaban reclamándole a museos como el Louvre y el Museo Británico que le devolvieran sus piezas artísticas, así como la Venus de Milo y las piezas del Partenón. Doctora, espero no haber abusado de usted. No te preocupes, me ha hecho bien recordar a mi trabajo, a mi esposo amado, a mis hijos. Gracias por esta visita y gracias por su legado, que muchos consideran es uno de los más grandes que nos haya dejado un panameño. El 5 de mayo de 1982, la Comisión Nacional de Legislación aprobó la Ley 14 que protegía el patrimonio histórico y hacía ilegal el flujo de material precolombino hacia el extranjero. Un proyecto por el que la doctora Reina Torres de Araúz había luchado durante más de 10 años. A diferencia de décadas anteriores, el país tenía entonces el personal para valorar las piezas artísticas y arqueológicas, preservarlas y exhibirlas. Bajo su mandato, el Instituto Nacional de Cultura se había preocupado de conseguir becas para cientos de panameños, restauradores de piedra, de pintura de caballete, de cerámica, de metal, todos a la vanguardia de las técnicas de museografía. La doctora Torres de Araúz hasta el último momento asistió a reuniones internacionales de la UNESCO en Egipto, Sicilia, Ecuador e Israel. Murió el 26 de febrero de 1982 a los 49 años de edad. Sabemos que una cosa es un país con su estructuración estatal y otra cosa es una nación, que es algo mucho más complejo y cuyos inicios pueden estar mucho más atrás. Y Panamá es una nación de gran aristocracia cultural. Esa tan decantada posición ísmica nuestra justamente nos ha permitido ser siempre el puente por donde han pasado culturas del norte y del sur y viceversa, y del área circuncaribe, y luego conquistado por los europeos. El mundo, asimismo se sumó ese mundo al puente que es Panamá.